Valentina solo quería proteger a su padre. Después de verlo perderlo todo en una disputa judicial devastadora, fue ofrecida como garantía al rival más temido de la familia, un hombre conocido por su crueldad en las críticas musicales y su frialdad absoluta. A los 23 años, Valentina fue entregada en matrimonio a Sebastián Navarro, el crítico musical de 46 años que había destruido la carrera de su padre. Ella entró en ese matrimonio esperando venganza, humillación y dolor. Pero en la primera noche, cuando esperaba lo peor, él hizo algo que nadie imaginaría. Si esta historia ha llegado a ti, es porque quizás Dios quiera recordarte que no todo comienzo difícil termina en tragedia y que a veces los encuentros más improbables son los que Él usa para sanar nuestras heridas más profundas. Puede ser que lo que hoy te asusta, mañana se convierta en el inicio de un milagro. Y antes de continuar para seguir escuchando esta historia tan bella y especial, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Escribe tu nombre y la ciudad desde donde estás viendo para que incluya un saludo especial para ti en una próxima historia. Aquí, hasta los corazones rotos tienen la oportunidad de recomenzar. La vida de Valentina Torres estuvo marcada por la música desde antes de que pudiera caminar. Hija única de Rodrigo Torres, un respetado director de orquesta y director del Conservatorio Nacional de Música, creció entre salas de concierto, pianos de cola y partituras que decoraban su casa como papel tapiz. Su madre había sido violinista, pero falleció cuando Valentina tenía solo 8 años, dejando a padre e hija unidos por una pasión compartida por la música clásica. Valentina era una joven de belleza delicada, cabello negro como el ébano que caía en ondas sedosas hasta la cintura, ojos castaños almendrados que brillaban con intensidad cuando tocaba, y dedos largos y elegantes que parecían haber nacido para bailar sobre las teclas de marfil. A los 23 años, Valentina ya era considerada una virtuosa del piano. Se había graduado con los máximos honores en el conservatorio de su padre, ganado competiciones internacionales y recibido ofertas para tocar en las más prestigiosas salas de concierto de Europa. Su futuro brillaba con la promesa de una carrera internacional, de grabaciones, de fama. Ella soñaba con seguir los pasos de su madre, pero superándola, llevando el nombre Torres a los escenarios más importantes del mundo. Pero todo se derrumbó en una sola tarde de primavera. Valentina todavía recordaba cada detalle de aquel día. Había llegado a casa después de un ensayo exhaustivo, con los dedos doloridos pero satisfechos, cuando encontró a su padre sentado en la sala de música, rodeado de documentos esparcidos por el suelo. Su rostro, normalmente alegre y apasionado cuando hablaba de música, estaba grisáceo. Sus manos, aquellas mismas manos que habían dirigido orquestas enteras con precisión milimétrica, temblaban incontrolablemente mientras sostenía una carta oficial. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó Valentina, el miedo comenzando a oprimir su pecho como una nota disonante. Rodrigo levantó la vista hacia ella y por primera vez en su vida, Valentina vio llorar a su padre. Lágrimas silenciosas descendían por su rostro mientras apretaba el papel en sus manos. «Lo perdí todo», dijo él con la voz quebrada, ronca. «El conservatorio, nuestra reputación, todo. Me están demandando por difamación y fraude. Y van a ganar». La historia se fue revelando poco a poco, cada detalle más devastador que el anterior. 15 años atrás, cuando Valentina tenía solo 8 años y acababa de perder a su madre, el conservatorio de su padre estaba en su época más brillante. Rodrigo había sido invitado a dirigir un festival internacional que pondría al conservatorio en el mapa mundial. El evento principal sería un concierto de gala con los mejores talentos de América Latina. Entre esos talentos estaba Sebastián Navarro, un joven tenor de 31 años, con una voz que los críticos comparaban con los grandes maestros italianos. Sebastián estaba destinado a la grandeza, ya había cantado en teatros importantes y tenía contratos esperándolo en Europa. Pero Rodrigo había descubierto algo pocos días antes del gran concierto. Sebastián estaba teniendo una aventura con la esposa de uno de los principales patrocinadores del festival, un escándalo que, de revelarse, destruiría no solo la carrera de Sebastián, sino también la financiación del conservatorio. En lugar de manejar el asunto discretamente,
Rodrigo tomó una decisión que lo cambiaría todo. Él saboteó el equipo de sonido de Sebastián. «Yo solo quería asustarlo», confesó Rodrigo a su hija con la voz temblorosa. «Quería que el micrófono fallara, que pasara vergüenza, que entendiera que yo sabía y que tenía poder sobre él. Era solo una advertencia». Pero algo salió terriblemente mal. El micrófono no simplemente falló. Una descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Sebastián en el momento exacto en que cantaba la nota más alta de su actuación. Fue arrojado hacia atrás, cayó del escenario, y cuando recuperó la conciencia horas después en el hospital, descubrió la devastadora verdad. Sus cuerdas vocales habían sido permanentemente dañadas. Sebastián Navarro, el tenor que debía conquistar el mundo, nunca más podría cantar. El caso fue encubierto. Rodrigo pagó a testigos, falsificó informes técnicos, culpó a un electricista inexistente. Sebastián intentó demandar, pero no tenía recursos para enfrentar a los abogados que Rodrigo contrató. Destrozado, sin voz y sin futuro, Sebastián desapareció del mundo de la música por 2 años. Cuando volvió no fue como cantante, sino como crítico musical. Y él era implacable. Durante 15 años, Sebastián Navarro construyó una reputación como el crítico más temido de América Latina. Su columna semanal en el periódico más importante del país tenía el poder de hacer o destruir carreras. No escribía reseñas, escribía autopsias. Diseccionaba cada actuación con una precisión quirúrgica, encontrando fallos que nadie más percibía, destruyendo reputaciones con párrafos afilados como navajas. Y durante todos esos años, él esperó, investigó, reunió evidencias, encontró a los testigos que Rodrigo había sobornado y que ahora, arrepentidos o necesitados de dinero, estaban dispuestos a contar la verdad. «Él lo tiene todo», dijo Rodrigo, su voz un susurro derrotado. «Tiene pruebas del sabotaje, testimonios, documentos que muestran cómo encubrí todo. Ha presentado una demanda por difamación, fraude, daños físicos y psicológicos permanentes. Los abogados dicen que voy a perder. No solo voy a perder, voy a ser destruido. Iré a la cárcel, Valentina. Y tú lo perderás todo. El conservatorio, nuestra casa, la herencia de tu madre, todo será confiscado para pagar las indemnizaciones». Valentina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sabía que su padre no era perfecto, pero nunca imaginó que fuera capaz de algo así. «¿Hay alguna forma de evitar esto?», preguntó ella, su mente práctica de músico buscando una solución, una salida. Rodrigo no pudo mirarla a los ojos. «Sebastián hizo una propuesta a través de sus abogados, una propuesta que yo jamás debería considerar, pero es la única opción que tenemos». El estómago de Valentina se hundió. «¿Qué tipo de propuesta?». «Dijo que retirará todas las demandas, cancelará las indemnizaciones y me permitirá conservar el conservatorio y nuestra casa bajo una condición». Rodrigo finalmente miró a su hija, sus ojos rojos llenos de vergüenza. «Que te cases con él». El silencio que siguió fue ensordecedor, más profundo que cualquier pausa musical. Valentina sintió como si todas las notas que alguna vez tocó desaparecieran de su mente, dejando solo un vacío aterrador. «¿Qué?», susurró ella apenas pudiendo formar la palabra. «Dije que no», explotó Rodrigo, levantándose bruscamente, papeles volando a su alrededor. «Dije que jamás usaría a mi hija como moneda de cambio, que prefería ir a la cárcel. Pero él respondió a través de los abogados que, si me niego, no solo me demandará, sino que destruirá completamente cualquier posibilidad de que tengas una carrera musical. Él tiene conexiones, Valentina. Puede garantizar que nunca toques en una sala importante, que tus recitales sean boicoteados, que tu nombre se convierta en sinónimo de vergüenza». Valentina se sentó lentamente en el banco del piano, sus dedos automáticamente tocando las teclas sin producir sonido, una memoria muscular de consuelo. «¿Por qué quiere eso? ¿Por qué me quiere a mí?». Su padre finalmente se acercó, arrodillándose ante ella y sosteniendo sus manos. «Porque sabe que sería la mayor venganza posible. Quitarme la única cosa que todavía me importa. Obligarme a entregar a mi hija al hombre que yo destruí. Ver lo que más amo en manos de la persona que más me odia». Valentina pasó aquella noche en el conservatorio, sola en la sala principal de conciertos. Se sentó al piano de cola Steinway que su madre solía tocar,
el mismo instrumento en el que había dado sus primeros pasos como pianista. Tocó durante horas, desde el atardecer hasta el amanecer, piezas de Chopin, Rachmaninoff, Debussy. Cada nota era una pregunta sin respuesta. Cada acorde era una posibilidad explorada y descartada. Pensó en huir, en negarse, en encontrar otra solución, pero cada escenario terminaba de la misma forma, con su padre en la cárcel, destruido, cargando la culpa de haber arruinado no solo la vida de Sebastián, sino también la de ella. Y por más que la traición de su padre la horrorizaba, por más que luchaba contra el hecho, ella lo amaba. Él era todo lo que le quedaba de su familia, y la idea de verlo encarcelado, quebrado, sin su música, era insoportable. Cuando el sol comenzó a salir a través de los grandes ventanales de la sala de conciertos, Valentina dejó de tocar. Sus manos descansaron sobre las teclas mientras miraba su propio reflejo en el piano pulido. La mujer que la miraba de vuelta parecía mayor que sus 23 años. Tenía los ojos de alguien que acababa de perder su inocencia. Volvió a casa cuando su padre estaba tomando café, o mejor dicho, mirando fijamente una taza de café frío sin tocarla. No había dormido. Todavía llevaba la misma ropa del día anterior. «Papá», dijo Valentina con una voz sorprendentemente firme. «Voy a hacerlo». Rodrigo levantó la cabeza bruscamente derribando la taza. «No, Valentina, no voy a permitir». «No estoy pidiendo tu permiso», interrumpió ella sentándose frente a él. «Voy a casarme con Sebastián Navarro, pero con una condición. Me prometerás que nunca más mentirás, nunca más encubrirás errores, nunca más dañarás a alguien para proteger tu reputación. Vas a usar el tiempo que yo te compre para convertirte en el hombre que mamá pensaba que eras». Las lágrimas corrieron por el rostro de Rodrigo mientras agarraba las manos de su hija. «No sabes lo que estás haciendo. Sebastián Navarro es un hombre destruido, amargado. Ha pasado 15 años alimentando odio. No sé de lo que es capaz». «Entonces lo descubriré», dijo Valentina, levantando la barbilla con una determinación que no sabía que poseía. «Soy fuerte, papá, más fuerte de lo que imaginas. Si mamá soportó el dolor de morir joven, yo puedo soportar el dolor de vivir con las consecuencias de tus elecciones». Los preparativos de la boda se hicieron con una eficiencia fría y mecánica. Todo fue arreglado a través de abogados y asistentes. Valentina no tuvo que encontrarse con Sebastián personalmente antes de la ceremonia. Se elaboró un contrato matrimonial con la precisión de una partitura compleja. Ella sería la esposa de Sebastián Navarro por un mínimo de 3 años. A cambio, todas las demandas contra Rodrigo serían retiradas. El conservatorio permanecería a su nombre, y Valentina recibiría una generosa suma mensual para sus necesidades personales. Después de los 3 años, si ella lo deseaba, podría pedir el divorcio sin penalizaciones financieras. 3 años, 1095 días. Valentina contó mentalmente, cada número como un golpe de metrónomo marcando el tiempo hasta su libertad. Una semana antes de la boda, Valentina recibió una entrega inesperada. Una caja grande con una tarjeta que decía simplemente, «Para la novia, SN». Dentro de la caja había un vestido de novia que quitaba el aliento. No era extravagante o excesivo, sino elegantemente simple, de seda color marfil con bordados delicados que recordaban a claves musicales. Era de la talla exacta de Valentina, hecho a medida sin que ella nunca hubiera sido medida. Junto con el vestido había una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un collar de perlas con un colgante, una pequeña nota musical de oro blanco con diamantes. Era al mismo tiempo hermoso y perturbador. ¿Cómo sabía él sus medidas? ¿Cómo sabía que ella prefería joyas discretas? ¿Cuántos detalles de su vida había estudiado Sebastián durante su búsqueda de venganza? El día de la boda amaneció nublado, con amenaza de lluvia. Al menos el clima es apropiado, pensó Valentina mirando por la ventana de su habitación. La ceremonia sería pequeña, solo familia cercana y testigos necesarios. Sebastián había insistido en eso, ahorrándole a Valentina el espectáculo público que podría haber sido. Mientras se preparaba, vistiendo el vestido que su futuro marido había elegido, poniéndose el collar que él había enviado, Valentina se miró en el espejo e intentó reconocer a la mujer que veía. Parecía una novia de verdad. Su cabello había sido arreglado en un peinado elegante,
con pequeñas flores blancas entrelazadas. Su rostro tenía una belleza etérea realzada por maquillaje sutil, pero sus ojos contaban la verdad real. Estaban vacíos de alegría, llenos de resignación. Su padre vino a buscarla. Cuando la vio, se derrumbó de nuevo. «Estás hermosa, exactamente como tu madre el día de nuestra boda». Se acercó, sosteniendo sus hombros. «Aún hay tiempo, Valentina. Podemos huir. Yo acepto las consecuencias». «No», dijo Valentina con gentileza pero firmeza. «Esto ya está decidido. Vamos a terminar con esto de una vez». La iglesia era pequeña pero hermosa, con vidrieras que filtraban la luz nublada en colores suaves. Estaba decorada con lirios blancos y rosas blancas, simple pero elegante. Había un cuarteto de cuerdas tocando mientras los invitados entraban, una ironía que no pasó desapercibida para Valentina. Música en su boda con el hombre que había perdido su voz. Cuando llegó la hora de entrar, Valentina se aferró al brazo de su padre. La música cambió a la marcha nupcial y comenzaron a caminar por el pasillo. Fue entonces cuando Valentina vio a Sebastián por primera vez. Él estaba de pie en el altar, perfectamente inmóvil, y Valentina tuvo que admitir que era impresionante. Alto, fácilmente más de 1,80 m, con hombros anchos bajo un traje negro impecablemente cortado. Su rostro era angular, masculino, con una mandíbula fuerte y labios bien dibujados que, Valentina imaginó con tristeza, alguna vez habían creado música hermosa. Su cabello era negro con hilos plateados en las sienes, dándole un aire de autoridad madura. Pero eran sus ojos lo que más la impactó. Ojos gris oscuro, penetrantes, inteligentes, que siguieron cada paso de ella por el pasillo con una intensidad que hizo que Valentina sintiera como si él pudiera ver a través de su alma. Cuando ella llegó al altar, Rodrigo dudó por un largo momento, antes de poner la mano de Valentina en la de Sebastián. «Cuídala», dijo él, su voz baja pero cargada de amenaza implícita. Sebastián miró directamente a los ojos del otro hombre, y cuando habló su voz era profunda, rica, perfectamente modulada. No había nada en su voz que denotara el daño que había sufrido. Simplemente había perdido la capacidad de cantar, no de hablar. «Con mi vida», respondió Sebastián, y Valentina detectó algo en su tono que no era completamente frío. Había algo más allí, algo que no pudo identificar. La ceremonia pasó como un borrón. Valentina respondió cuando fue necesario. Dijo las palabras correctas en los momentos correctos, pero su mente estaba distante, flotando en algún lugar por encima de la escena, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Fue solo cuando el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia», que ella volvió bruscamente a la realidad. Sebastián dio un paso hacia ella. Valentina podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma sutil de su colonia, algo amaderado y masculino. Él era mucho más alto que ella, y ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Por un momento, sus ojos se encontraron. Sebastián estaba buscando algo en su rostro, alguna emoción, alguna reacción. Entonces él se inclinó y Valentina cerró los ojos por instinto. El beso fue sorprendentemente gentil, solo un toque suave de labios contra labios, casto y breve. Pero aún así, Valentina sintió una corriente eléctrica atravesar su cuerpo, una sensación que la confundió y alarmó al mismo tiempo. Cuando se separaron, Sebastián murmuró tan bajo que solo ella pudo oír, «Perdóname». Valentina parpadeó sorprendida. «¿Perdóname? ¿Por qué?». Pero no tuvo tiempo de procesarlo porque la gente comenzó a aplaudir y tenían que caminar por el pasillo como marido y mujer. La recepción fue elegante pero contenida, realizada en un salón privado de un hotel de 5 estrellas. Valentina se sentó en la mesa principal al lado de Sebastián, aceptando felicitaciones de personas que apenas conocía, interpretando el papel de novia radiante, mientras por dentro se sentía adormecida. Sebastián permaneció a su lado durante toda la recepción. No era efusivo o cariñoso, pero había una atención constante. Se aseguraba de que ella tuviera agua, comida, que no fuera molestada por invitados insistentes. Conversaba educadamente cuando era necesario. Valentina notó que él hablaba lo mínimo posible, como si cada palabra fuera cuidadosamente medida. En determinado momento, el DJ anunció el baile de los novios.
Valentina sintió que el pánico comenzaba a oprimir su pecho, pero Sebastián simplemente se levantó y le ofreció su mano. «Es solo un baile», dijo él suavemente. «Luego terminará y podrás respirar de nuevo». La condujo hasta la pista de baile. La música que comenzó a sonar hizo que Valentina se detuviera abruptamente. Era Clair de Lune, de Debussy, su pieza favorita de piano, la música que ella tocaba cuando necesitaba consuelo. ¿Cómo lo sabía? Sebastián puso una mano en su cintura y sostuvo su mano con la otra. Comenzaron a moverse lentamente, y Valentina descubrió que él bailaba sorprendentemente bien. «Investigaste todo sobre mí», dijo ella, no como una pregunta, sino como una constatación. «Sí», respondió Sebastián simplemente. «Durante 15 años supe todo sobre tu padre. En los últimos 3 meses, desde que empecé a planear esto, aprendí todo sobre ti. Sé que tu pieza favorita es Clair de Lune. Sé que tocas Chopin cuando estás triste y Rachmaninoff cuando estás enfadada. Sé que odias las rosas rojas, pero amas los lirios blancos. Sé que tomas café sin azúcar y que tienes pesadillas sobre el día en que tu madre murió». Valentina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Eso es aterrador». «Sí», asintió Sebastián, su voz suave pero sin disculpas. «Lo es, pero necesitaba saber con quién estaba tratando. Necesitaba entender a la hija del hombre que destruyó mi vida». «¿Y qué descubriste?», desafió Valentina, levantando la barbilla. «¿Descubriste que soy como mi padre? ¿Que merezco ser castigada por sus pecados?» Sebastián la miró fijamente mientras seguían bailando. «No, descubrí que no te pareces en nada a tu padre. Descubrí que te sacrificaste por él, aún sabiendo lo que hizo. Descubrí que tienes más coraje y honor que cualquier persona que he conocido. Y descubrí que me convertí exactamente en el tipo de hombre que solía despreciar». La música terminó antes de que Valentina pudiera responder. Sebastián la soltó inmediatamente. Dio un paso atrás e hizo una breve reverencia formal. «Gracias por el baile, Valentina. Si quieres retirarte ahora, nadie te juzgará. Yo me encargaré de los invitados». Valentina aceptó la oferta agradecida, escapando a la habitación del hotel que había sido reservada para que se cambiara. Se quitó el vestido de novia, colgándolo cuidadosamente, y se puso un vestido simple de viaje. Cuando salió, encontró a Sebastián esperando en el pasillo. Había cambiado su smoking por un traje casual. «¿Estás lista?», preguntó él. Valentina asintió, incapaz de confiar en su voz. Salieron del hotel discretamente, evitando a los invitados restantes. Un coche los esperaba, un Mercedes negro con chófer. El viaje hasta la casa de Sebastián tomó solo 20 minutos, pero para Valentina pareció una eternidad. La casa era inesperada. Valentina había imaginado algo moderno y frío, pero en lugar de eso, encontró una elegante mansión de estilo colonial con amplios balcones y exuberantes jardines. Era hermosa, mantenida con cuidado evidente, pero había algo melancólico en ella, como si la casa estuviera esperando algo que nunca llegaría. Sebastián la guió hacia adentro. El interior era igualmente sorprendente. Suelos de madera pulida, techos altos, muebles de época mezclados con cómodas piezas modernas. Y en todas partes, música. Había partituras enmarcadas en las paredes, instrumentos musicales como decoración, estanterías llenas de libros sobre teoría musical y biografías de compositores. «Tu habitación está en el segundo piso», dijo Sebastián, conduciéndola por las escaleras. «Preparé la habitación de huéspedes principal para ti. Tiene su propio baño, vestidor y un balcón con vistas al jardín. Pensé que podría gustarte». Abrió la puerta y Valentina entró lentamente. La habitación era espaciosa y hermosa, decorada en tonos de blanco y azul suave. Había una cama king size con ropa de cama que parecía absurdamente suave, una acogedora zona de estar con un sillón y estanterías de libros, y puertas francesas que daban a un balcón privado. Pero lo que hizo que Valentina contuviera la respiración estaba en el rincón de la habitación. Un piano de cola Bösendorfer, uno de los mejores instrumentos del mundo. «¿Tocas?», preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. «Ya no», respondió Sebastián, «pero pensé que te gustaría tener un instrumento en tu habitación, para cuando necesites escapar». Valentina caminó hacia el piano, sus dedos rozando las teclas con reverencia. Presionó una tecla suavemente,
y el sonido que salió fue perfecto, rico, resonante. El piano estaba perfectamente afinado. ¿Dónde vas a dormir?, preguntó ella finalmente, volviéndose para encararlo. Sebastián señaló una puerta en el otro extremo del pasillo. Mi habitación está allí. Hay puertas con cerrojos en ambos lados. Tienes total privacidad. No entraré aquí a menos que me invites, y puedo asegurarte que eso nunca sucederá. Este matrimonio es un acuerdo, Valentina. Me diste 3 años de tu vida. No voy a quitarte tu dignidad también. Valentina sintió las lágrimas quemando en sus ojos. Había pasado días aterrorizada con lo que él esperaría de ella esta noche. No entiendo, susurró. ¿Por qué estás siendo amable? Me odias, deberías odiarme. Sebastián suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello. Yo no te odio, Valentina. Nunca te he odiado. Odiaba a tu padre. Todavía lo odio. Pero tú eres inocente en todo esto. Y ya he herido a suficientes personas inocentes en mi búsqueda de venganza. Entonces, ¿por qué hiciste esto?, explotó Valentina, todas las emociones reprimidas finalmente desbordándose. ¿Por qué me forzaste a este matrimonio si no me odias? ¿Por qué me trajiste a tu casa? ¿Por qué estás siendo amable ahora cuando ya me has arrancado de todo lo que conocía? Sebastián cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, Valentina vio algo en ellos que la conmocionó. Dolor. Dolor profundo, antiguo, nunca completamente sanado. Porque quería que tu padre sintiera lo que yo sentí cuando perdí mi voz. Quería que supiera lo que es que te arranquen lo más preciado. Quería que viera a su hija en manos del hombre que él destruyó y que pasara cada día preguntándose si estaba sufriendo. ¿Y ahora?, preguntó Valentina. Ahora que me tienes aquí, que has conseguido tu venganza, ¿qué pasa? Ahora, dijo Sebastián, su voz volviéndose más suave, vives tu vida. Tienes 3 años, Valentina. 3 años de libertad dentro de estas paredes. Hay un estudio de música en la planta baja que es completamente tuyo. Puedes practicar, componer, hacer lo que quieras. Tengo conexiones en la industria musical. Puedo abrirte puertas si lo deseas, o puedes simplemente existir aquí pacíficamente hasta que el tiempo termine y puedas irte. ¿Y por la noche?, preguntó Valentina, su voz temblando ligeramente. ¿Qué esperas de mí por la noche? Sebastián dio un paso hacia ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. Nada, absolutamente nada. Esta es tu casa ahora, Valentina, pero también es tu prisión, lo sé. No voy a empeorarla forzando algo que no quieres dar. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Solo hay una cosa que me gustaría pedir. No es una exigencia, solo una petición que puedes rechazar. ¿Qué?, preguntó Valentina, con la guardia aún alta. Algunas noches, si estás dispuesta, me gustaría oírte tocar el piano. No tiene que ser para mí. Puedes fingir que no estoy aquí, pero ha pasado mucho tiempo desde que oí música en vivo. Música hecha por alguien que realmente ama lo que hace, y yo lo extraño. Había algo en la forma en que lo dijo, una vulnerabilidad que contradecía completamente la imagen fría que Valentina había construido de él en su mente. Voy a pensarlo, dijo ella finalmente. Sebastián asintió. Buenas noches, Valentina. Si necesitas cualquier cosa, hay un interfono en la pared. La ama de llaves, la señora Mercedes, estará disponible por la mañana. Ella puede mostrarte el resto de la casa. Y entonces él se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Valentina se quedó sola en su nueva prisión dorada, mirando alrededor de la hermosa habitación, el magnífico piano, la cómoda cama. Debería estar agradecida de que no la hubiera tocado, de que le hubiera dado espacio y dignidad. Pero todo lo que sentía era confusión. ¿Quién era Sebastián Navarro? ¿El crítico cruel que destruía carreras? ¿El hombre amargado en busca de venganza? ¿O la persona amable que había elegido un piano Bösendorfer porque sabía que era su favorito? Agotada emocional y físicamente, Valentina se quitó el vestido y se puso el pijama de seda que encontró cuidadosamente doblado en el cajón de la cómoda. Se acostó en la cama absurdamente cómoda, pero el sueño no vino fácilmente. Su mente daba vueltas con pensamientos contradictorios, recuerdos del día, preocupaciones sobre el futuro. Fue solo en las primeras horas de la madrugada que finalmente se durmió, e incluso entonces su sueño fue agitado con sueños confusos de música y voces silenciadas.
Los primeros días en su nueva vida cayeron en una extraña rutina. Valentina se despertaba tarde, agotada de noches mal dormidas. La señora Mercedes, una mujer gentil de unos 60 años, con una sonrisa cálida y ojos comprensivos, le traía el desayuno y charlaba alegremente sobre cosas sin importancia. Sebastián ya se había ido a trabajar cuando ella despertaba, yendo a la oficina donde escribía sus críticas musicales y columnas. Valentina exploró la casa lentamente. El estudio de música en la planta baja era espectacular. Un Steinway de concierto, equipo de grabación, estanterías llenas de partituras. Había también una biblioteca impresionante, con miles de libros sobre música, historia, filosofía, un gimnasio privado, exuberantes jardines con senderos de piedra y fuentes de agua. Era una jaula hermosa, pero aún así, una jaula. Valentina tenía libertad dentro de las paredes de la propiedad, pero ambos entendían que ella no podía salir, no podía volver a su vida antigua. Todavía no. No por 3 años. Las comidas eran el único momento en que Valentina y Sebastián realmente se veían. Él llegaba a casa a las 7 de la noche, siempre puntual. Cenaban juntos en el elegante comedor, conversando educadamente sobre asuntos neutrales, el clima, noticias actuales, libros. Sebastián nunca preguntaba sobre su música ni la presionaba para conversar. Respetaba su espacio de una forma que Valentina encontraba al mismo tiempo reconfortante y frustrante. Pero por la noche, cuando Valentina estaba sola en su habitación, oía sonidos provenientes del otro lado de la casa, pasos en el pasillo, una puerta abriéndose y cerrándose, y a veces, muy raramente, algo que sonaba como un profundo suspiro o un sonido ahogado que podría ser llanto. Una semana después de la boda, Valentina se despertó en medio de la noche con sed. Salió de su habitación silenciosamente y bajó las escaleras hacia la cocina. Pero al pasar por la biblioteca, vio una luz filtrándose por debajo de la puerta. Curiosa, se acercó y a través de la puerta, ligeramente abierta, vio a Sebastián. Estaba sentado en un sillón de cuero, todavía vestido con la ropa de trabajo, pero con la corbata aflojada y los primeros botones de la camisa abiertos. Había un vaso de whisky en su mano, y su brazo libre cubría sus ojos. Su postura era de derrota total, hombros encorvados, cabeza baja. Y entonces habló, su voz tan baja que Valentina casi no la oyó. «Yo podría haber sido alguien», susurró él a la habitación vacía. «Podría haber cantado en La Scala, en el Met, en Covent Garden. Mi voz era un don, y él me lo quitó. Me quitó mi voz, mi futuro, mi razón de existir». Valentina sintió las lágrimas correr por su rostro mientras observaba a este hombre poderoso, este crítico temido, revelar su dolor más profundo a una habitación vacía. Retrocedió silenciosamente, olvidando por completo su sed, y volvió a su habitación con más preguntas que respuestas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Valentina preguntó casualmente a la señora Mercedes sobre Sebastián. La ama de llaves, que trabajaba para él desde hacía 10 años, dudó antes de responder. «Es un hombre bueno», dijo ella finalmente, «pero roto. Él era tan diferente antes, señorita, antes del accidente. Amaba la vida, amaba cantar, estaba comprometido, ¿sabía? Con una soprano hermosa, Sofía. Iban a casarse 2 meses después de aquel concierto fatal». El corazón de Valentina se encogió. ¿Qué pasó con ella? La señora Mercedes suspiró tristemente. Ella lo dejó 6 meses después del accidente. Dijo que no podía estar con un hombre tan amargado, tan consumido por la rabia. Sebastián lo perdió todo de una vez. Su voz, su carrera, su prometida, sus sueños. Y pasó 15 años planeando la venganza, dijo Valentina en voz baja. 15 años alimentando odio en lugar de sanar. Sí, asintió la ama de llaves. Y ahora tiene a la hija del hombre que lo destruyó viviendo en su casa, pero no parece traerle la paz que esperaba. Valentina pasó el resto del día pensando en esto. Su padre había destruido la vida de Sebastián por completo, no solo quitándole la voz, sino todas las consecuencias que vinieron después. Y Sebastián había pasado 1 década y media construyendo una venganza elaborada, pero ahora que tenía lo que quería, ¿qué tenía realmente?
una esposa que no lo amaba, viviendo en su casa bajo coacción. ¿Cómo podría eso sanar sus heridas? Aquella noche, después de la cena, Valentina tomó una decisión. En lugar de ir directamente a su habitación como siempre hacía, dijo: «Sebastián, mencionaste que te gustaría oírme tocar el piano». Él levantó la cabeza bruscamente, sorprendido. «Sí, pero no quiero forzarte». «No me estás forzando», interrumpió Valentina. «Te lo estoy ofreciendo. Tocaré una pieza para ti, pero tengo una condición». «¿Cuál?», preguntó Sebastián cautelosamente. «Después de que termine de tocar, vas a contarme la verdad. Toda la verdad sobre lo que pasó aquella noche hace 15 años. No solo los hechos legales, sino cómo te sentiste, qué perdiste, quién eras antes. Si voy a pasar 3 años en esta casa contigo, quiero conocer al hombre real, no solo al fantasma de la venganza». Sebastián permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos grises estudiando el rostro de ella. Finalmente asintió. «Está bien, es un trato justo». Fueron al estudio de música. Valentina se sentó al Steinway, sus dedos encontrando la posición automáticamente. Respiró hondo, cerró los ojos y comenzó a tocar. Eligió la sonata Claro de Luna de Beethoven, específicamente el tercer movimiento. Era una pieza técnicamente desafiante, llena de pasión y furia, y ella volcó todas sus emociones confusas en las teclas, su rabia por lo que su padre había hecho, su miedo al futuro, su frustración con la situación imposible y, sorprendentemente, su creciente simpatía por el hombre sentado detrás de ella. Cuando la última nota resonó en la habitación, Valentina mantuvo las manos en las teclas, esperando que el sonido se desvaneciera por completo. Entonces se giró lentamente para mirar a Sebastián. Él estaba sentado completamente inmóvil, con los ojos cerrados y lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «Gracias», dijo él, su voz ronca por la emoción. «Han pasado 15 años desde que oí música tocada con tanta alma». «Ahora es tu turno», dijo Valentina suavemente. «Cuéntame tu historia». Sebastián abrió los ojos, se secó las lágrimas y comenzó a hablar. Contó sobre su infancia como hijo de inmigrantes italianos pobres, creciendo en un barrio humilde, pero lleno de música. Cómo su voz fue descubierta por casualidad cuando cantaba en la iglesia a los 9 años. Cómo trabajó duro. Estudió con profesores de canto que lo aceptaron gratis porque reconocieron su talento extraordinario. Cómo a los 20 años ya había ganado competiciones importantes y a los 25 estaba cantando en importantes teatros nacionales. «Conocí a Sofía cuando tenía 28 años», dijo él, su voz volviéndose más suave. «Ella era soprano, 3 años menor que yo. Su voz era como cristal líquido, pura y brillante. Nos enamoramos casi de inmediato. Ella entendía la pasión que yo tenía por la música porque compartía la misma. Nos comprometimos después de 1 año y estábamos planeando una boda sencilla, solo familia y amigos cercanos». Luego contó sobre ser invitado a cantar en el Festival Internacional del Conservatorio de Rodrigo. Era la oportunidad de su vida, la actuación que lo pondría en el radar de los grandes teatros de ópera europeos. Ensayó durante meses, perfeccionando cada nota, cada frase, cada respiración. «Yo nunca tuve una aventura con la esposa de ningún patrocinador», dijo Sebastián mirando directamente a Valentina. «Esa fue una mentira que tu padre inventó después para justificar lo que hizo. La verdad es mucho más simple y mucho más cruel. Yo era muy bueno, mejor que cualquier cantante que hubiera pasado por su conservatorio. Y tu padre no podía soportar que alguien de orígenes humildes pudiera eclipsarlo, pudiera ser el centro de atención en su propio festival». Describió la noche del concierto, el nerviosismo mezclado con la emoción. Sofía sentada en la primera fila sonriéndole, las luces encendiéndose, los primeros acordes de la orquesta. Comenzó a cantar el aria Nessun Dorma de Puccini, una de las piezas más desafiantes para un tenor. Estaba saliendo perfectamente. Podía sentir a la audiencia completamente absorta, su voz llenando cada rincón de la sala de conciertos. Y entonces, cuando alcancé el do de pecho, ese momento crucial del aria, el micrófono explotó, dijo Sebastián, su voz temblando con el recuerdo.
Sentí la electricidad recorrer mi cuerpo. Fue como si 1000 agujas estuvieran perforando mi garganta simultáneamente. No podía respirar, no podía pensar. Caí del escenario. Caí casi 2 metros y me golpeé la cabeza. Cuando desperté en el hospital horas después, lo primero que intenté hacer fue cantar. Y me di cuenta de que no podía. Mi voz hablada estaba bien, pero cuando intentaba alcanzar las notas, no había nada más que dolor y sonidos ásperos. Los médicos explicaron que la descarga eléctrica había dañado sus cuerdas vocales de una forma muy específica. Todavía podía hablar normalmente, pero ya no podía controlar su voz de manera lo suficientemente precisa como para cantar profesionalmente. Años de terapia y cirugía no pudieron revertir el daño. Sofía se quedó conmigo durante 6 meses, dijo Sebastián, el dolor antiguo aún evidente en su voz. 6 meses viéndome hundir en la depresión y la amargura. No podía cantar, así que no quería oír música. No podía mirar partituras sin sentir un dolor físico. Me convertí en una sombra de quien era, y eventualmente ella no aguantó más. Dijo que se había enamorado de Sebastián el cantante, el hombre apasionado por la vida. No de este extraño amargado que solo hablaba de venganza. Comenzó a investigar el accidente obsesivamente. Pagó a ingenieros para que examinaran el equipo. Encontró evidencias de sabotaje. Rastreó a las personas que trabajaron en el evento, y eventualmente algunas, culpables o simplemente necesitadas de dinero, contaron la verdad. Rodrigo había instruido personalmente a un técnico para que alterara el equipo, pero no tenía recursos para enfrentarlo legalmente en ese entonces, dijo Sebastián. Él tenía poder, dinero, conexiones, así que esperé. Trabajé. Construí una carrera como crítico musical porque era la única forma de permanecer en el mundo de la música. Y fue doloroso, Valentina. Cada concierto que reseñaba era un recordatorio de lo que había perdido. Cada voz hermosa que oía era una puñalada en el corazón. Pero me volví bueno en eso. Descubrí que tenía talento para las palabras, ya que no podía usar mi voz para cantar. A lo largo de los años construyó poder e influencia propios. Reunió dinero, evidencias, testimonios. Y entonces, finalmente, cuando el momento fue el adecuado, atacó. Podría haber simplemente demandado a tu padre, admitió Sebastián. Podría haberle quitado todo financieramente y haberlo enviado a la cárcel. Pero eso no era suficiente. Quería que él sintiera lo que yo sentí. No solo la pérdida de carrera o dinero, sino la pérdida de algo precioso e insustituible. Entonces me elegiste a mí, dijo Valentina en voz baja. A su hija. Me forzaste a este matrimonio para herirlo emocionalmente. Sí, admitió Sebastián, y por primera vez ella oyó vergüenza genuina en su voz. Ese era el plan. Pero entonces empecé a investigar sobre ti, a aprender quién eras, y descubrí que no eras una hija mimada y privilegiada. Eras una músico genuinamente talentosa que trabajaba duro. Eras amable con todos en el conservatorio, desde el director hasta el conserje. Visitabas la tumba de tu madre cada semana y tocabas el piano para ella. Eras inocente en todo esto. Cerró los ojos, el dolor y la culpa claros en su rostro, pero para entonces ya había puesto todo en marcha. Las demandas, las amenazas, el contrato matrimonial, y una parte de mí, la parte oscura que había alimentado durante 15 años, no quería parar. Quería continuar. Quería ver sufrir a tu padre. Así que continué, aun sabiendo que no te lo merecías. ¿Y ahora?, preguntó Valentina. ¿Ahora que conseguiste tu venganza, ahora que me tienes aquí, te sientes mejor? Sebastián abrió los ojos y la miró con una intensidad que hizo que Valentina contuviera la respiración. No, me siento peor, porque me convertí exactamente en el tipo de monstruo que era tu padre, alguien que hiere a inocentes para conseguir lo que quiere. Y cada mañana cuando me despierto sabiendo que estás aquí contra tu voluntad, es como una nueva puñalada en el corazón. El silencio que siguió fue profundo. Valentina procesaba todo lo que había escuchado. El dolor de Sebastián era real, profundo, justificado. Su padre había destruido su vida deliberadamente, cruelmente, pero la venganza de Sebastián también había creado una víctima inocente, ella misma. No sé qué hacer ahora, admitió Sebastián, su voz quebrándose. No puedo deshacer lo que hice,
No puedo devolverte los años que te he robado. Todo lo que puedo hacer es intentar hacer estos 3 años menos dolorosos para ti. Y luego, cuando terminen, dejarte ir libre con la conciencia de que he hecho algo terrible y monstruoso. Valentina se levantó del banco del piano y caminó hasta donde Sebastián estaba sentado. Se arrodilló frente a él, mirando su rostro atormentado. «Mi padre destruyó tu vida», dijo ella suavemente. «Eso es un hecho que no puedo cambiar o negar, y tú me usaste para vengarte de él. Eso también es un hecho. Pero aquí hay otra verdad. Ambos somos víctimas de sus malas decisiones. Y quizás, en lugar de continuar este ciclo de dolor, podamos encontrar una forma diferente de vivir estos 3 años». «¿Qué estás proponiendo?», preguntó Sebastián, su voz llena de confusión y cautelosa esperanza. «Propongo una tregua», dijo Valentina. «Una tregua donde ambos intentemos sanar en lugar de herir. Has vivido 15 años alimentando rabia. No quiero vivir 3 años alimentando resentimiento. Así que intentemos algo diferente. Intentemos ser 2 personas rotas que quizás puedan ayudarse mutuamente a volver a estar enteras». Sebastián la miró como si fuera un milagro. «¿Por qué harías eso? ¿Por qué tendrías alguna misericordia conmigo después de lo que hice?». «Porque», dijo Valentina, sorprendida por sus propias palabras, «te oigo por la noche. Oigo tus pasos en el pasillo. Oigo tu dolor. Y entiendo que ya te estás castigando a ti mismo más de lo que yo jamás podría. Y porque como músico entiendo lo que significa perder aquello que define quién eres. Entiendo el dolor de ser silenciado». Lágrimas corrieron por el rostro de Sebastián. Extendió la mano vacilante y cuando Valentina no retrocedió, tocó suavemente su rostro. «No merezco tu bondad». «Probablemente no», asintió Valentina con una pequeña sonrisa triste. «Pero te la daré de todos modos. No por ti, sino por mí. Porque no quiero volverme amargada y llena de odio. Quiero seguir siendo capaz de tocar música con alma. Y para hacer eso, necesito mantener mi corazón abierto, incluso si es difícil. Fue este momento el que lo cambió todo. No fue amor, todavía no. Pero fue el inicio de algo. Comprensión, empatía, la posibilidad de una conexión humana genuina entre 2 personas que deberían ser enemigos. En los meses que siguieron, Valentina y Sebastián comenzaron a conocerse de verdad. Cenaban juntos todas las noches, y las conversaciones dejaron de ser educadamente vacías y se volvieron reales. Sebastián hablaba sobre su infancia, sus recuerdos de cantar, sus sueños perdidos. Valentina compartía historias sobre su madre, sobre crecer con la música, sobre sus propias inseguridades y miedos. 3 veces por semana, Valentina tocaba el piano para Sebastián en el estudio de música. Tocaba piezas que él pedía, le presentaba compositores que él no conocía bien, y lentamente ella vio algo cambiar en él. La amargura que había definido a Sebastián durante tanto tiempo comenzó a suavizarse. Empezó a sonreír más, a reír ocasionalmente. La música que una vez solo le recordaba su pérdida comenzó a convertirse de nuevo en una fuente de consuelo. Y Valentina descubrió que Sebastián era inteligente, divertido cuando permitía que bajara la guardia, increíblemente culto. Conocía de arte, literatura e historia. Él la desafiaba intelectualmente de maneras que nadie más lo había hecho, y era amable de maneras pequeñas pero significativas, recordando sus preferencias, dándole espacio cuando lo necesitaba, ofreciendo compañía cuando parecía solitaria. 6 meses después de la boda, Sebastián llegó a casa con una noticia. «Recibí una invitación», dijo él durante la cena, «para ser jurado en el concurso internacional de piano Chopin. Saben sobre nuestro matrimonio y ofrecen 2 invitaciones. ¿Te gustaría ir conmigo? Sería una semana en Varsovia, viendo a algunos de los mejores pianistas del mundo». Valentina sintió una emoción que no había sentido en meses, entusiasmo genuino. «Sí», dijo ella inmediatamente. «Sí, me encantaría ir». El viaje a Varsovia fue la primera vez que salieron de casa juntos como pareja. Fue también la primera vez que Valentina vio a Sebastián en su elemento profesional. No era solo un crítico temido, también era profundamente respetado. Otros jurados, pianistas, organizadores, todos lo trataban con una deferencia que no provenía del miedo, sino del reconocimiento genuino de su experiencia.
Y él era diferente allí también. Cuando analizaba las actuaciones, no era cruel o mordaz como sugerían sus columnas escritas. Era detallado, constructivo, apasionado. Valentina se dio cuenta de que sus críticas publicadas eran deliberadamente duras, parte de su persona pública de venganza. Pero el verdadero Sebastián amaba la música profundamente y quería verla bien ejecutada. Una noche, después de un día particularmente largo de audiciones, estaban tomando vino en el bar del hotel. «Eres diferente aquí», comentó Valentina. «Realmente amas la música, ¿no es así? Incluso después de todo». Sebastián miró su copa, pensativo. «La música fue lo primero que amé en la vida, y aunque me fue arrebatada en cierto modo, no puedo dejar de amarla. Es una maldición y una bendición al mismo tiempo». «Entiendo eso», dijo Valentina suavemente. «Hay días en que toco y todo lo que siento es alegría pura. Y hay otros días en que cada nota me recuerda que estoy aquí por un acuerdo, no por elección. Pero sigo tocando, porque no sé cómo no hacerlo». Sebastián la miró con algo nuevo en sus ojos, algo cálido y profundo. «Eres extraordinaria, Valentina, más fuerte de lo que yo jamás fui. Si algo así me hubiera pasado a mí, habría renunciado a todo, pero tú sigues creando belleza incluso en medio del dolor». Fue aquella noche, caminando por las calles iluminadas de Varsovia, que Valentina se dio cuenta de que sus sentimientos por Sebastián habían cambiado. En algún momento entre las conversaciones nocturnas, las interpretaciones de piano, las comidas compartidas, ella había dejado de verlo como su captor y empezado a verlo como una persona compleja, herida, tratando de encontrar su camino hacia la redención. No era amor, todavía no, pero era algo que podría convertirse en amor, dadas las circunstancias correctas y el tiempo suficiente. Cuando volvieron a casa, la dinámica entre ellos había cambiado sutilmente. Había más risas, más comodidad. Sebastián comenzó a compartir sus escritos con ella antes de publicarlos, pidiendo su opinión. Valentina comenzó a componer de nuevo, algo que no había hecho desde antes de la boda, y tocaba sus piezas originales para él. Un año después de la boda, en una tarde de otoño, Valentina encontró a Sebastián en la biblioteca, mirando una fotografía que ella nunca había visto antes. «¿Quién es ella?», preguntó Valentina, aunque ya sabía la respuesta. «Sofía», dijo Sebastián suavemente. «Mi ex prometida. Esta fue tomada 3 meses antes del accidente. Estábamos en Nápoles visitando a su familia». Valentina estudió la foto. Sofía era hermosa, con cabello rubio y una sonrisa brillante. Pero lo que más llamó la atención fue Sebastián en la foto. Parecía años más joven, sus ojos llenos de vida y alegría. Era casi un hombre diferente. «¿Todavía la amas?», preguntó Valentina, sorprendida de sentir una punzada de algo que podría ser celos. Sebastián pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que siempre amaré el recuerdo de lo que tuvimos. Ella fue mi primer amor, mi amor durante un tiempo en que yo todavía estaba entero, pero ella también me dejó cuando más la necesitaba, y con el tiempo entendí que su amor era condicional. Ella amaba a Sebastián el tenor, no necesariamente a Sebastián el hombre». Puso la foto de nuevo en la estantería y se volvió hacia Valentina. «Pero tú, Valentina, tú te quedaste incluso cuando tenías todos los motivos para odiarme. Me mostraste compasión cuando no la merecía. Y eso significa más de lo que puedo expresar». Valentina sintió que su corazón se aceleraba. Dio un paso hacia él. «Sebastián, necesito decirte algo. Estos últimos meses, conociéndote, hablando contigo, escuchando tu historia, mis sentimientos han cambiado. Ya no te veo como mi captor o como el enemigo de mi padre. Te veo como un hombre que fue terriblemente herido y que está tratando de encontrar el camino de regreso a la luz». Sebastián cerró los ojos, como si las palabras de ella causaran dolor físico. «No digas eso, Valentina. Por favor, no puedes sentir nada genuino por mí. Cualquier cosa que sientas es solo síndrome de Estocolmo. Es la situación forzada». «No», interrumpió Valentina con firmeza. «No minimices mis sentimientos o mi capacidad de entender mi propio corazón. Sí, este matrimonio comenzó como coacción. Sí, vine aquí contra mi voluntad. Pero lo que está creciendo dentro de mí ahora no tiene nada que ver con eso.
Es porque veo quién eres realmente debajo de la armadura. Es porque cuando oyes música, tus ojos brillan de la misma forma que los míos. Es porque eres amable cuando piensas que nadie está mirando. Es porque estás tratando de ser mejor. Sebastián abrió los ojos y Valentina vio lágrimas allí. No te merezco. Nunca te mereceré. Quizás no, asintió Valentina con una pequeña sonrisa. Pero ¿qué tal si me dejas eso a mí decidirlo? Dio otro paso hacia él, ahora tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Sebastián permaneció completamente inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el momento. «Valentina», dijo él, su voz ronca, «si me dejas tocarte, si me dejas amarte, nunca podré dejarte ir cuando terminen los 3 años». «Entonces, quizás», dijo Valentina suavemente, poniendo su mano en el rostro de él, «no quiera irme». Y entonces ella se inclinó y lo besó. No como se habían besado en el altar, un toque casto y obligatorio, sino un beso real. Sus labios se movieron contra los de él, y después de un momento de shock, Sebastián respondió. Sus brazos la rodearon, atrayéndola, y él la besó con una pasión desesperada, como un hombre que había estado solo en el desierto y finalmente encontraba agua. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. «¿Estás segura?», preguntó Sebastián, su frente apoyada en la de ella. «¿Estás absolutamente segura de que esto es lo que quieres? Porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Te amaré con todo lo que tengo, y cuando llegue el momento de que te vayas, me destruirá». «Estoy segura», dijo Valentina. «¿Y quién dijo que me voy a ir?». Aquella noche, por primera vez desde la boda, la puerta que conectaba sus habitaciones fue abierta. Hicieron el amor lentamente, gentilmente, 2 personas heridas encontrando consuelo y sanación, la una en los brazos del otro. Y cuando amaneció, Valentina se despertó por primera vez en su nueva vida, sintiéndose no como una prisionera, sino como alguien que finalmente había encontrado su lugar. Los meses que siguieron fueron los más felices que cualquiera de ellos había experimentado en años. No fingían que el inicio de su relación no había sido problemático. Sebastián todavía cargaba con la culpa por lo que había hecho, y Valentina todavía tenía momentos de rabia sobre cómo su vida había sido alterada. Pero enfrentaban esas emociones juntos, hablando sobre ellas, trabajando a través de ellas. Sebastián comenzó a hacer terapia, finalmente procesando el trauma de perder su voz y los 15 años de amargura que siguieron. Valentina retomó el contacto con su padre, aunque la relación era tensa. Rodrigo luchaba por aceptar que su hija había desarrollado genuinamente sentimientos por el hombre que él había herido tan profundamente. 18 meses después de la boda, Valentina hizo su primera presentación pública desde que se casara. Fue un recital de piano en el teatro más prestigioso de la ciudad, organizado por Sebastián. Él usó todas sus conexiones para asegurarse de que la sala estuviera llena de críticos importantes, empresarios musicales y aficionados a la música clásica. Valentina estaba aterrorizada antes de subir al escenario. ¿Y si fallo? ¿Y si todos piensan que solo estoy aquí por ti? Sebastián sostuvo sus manos, besando sus dedos uno por uno. Estás aquí por tu talento, tu trabajo duro, tu pasión. Yo puedo abrir puertas, Valentina, pero eres tú quien tiene que caminar a través de ellas, y vas a estar magnífica. Y lo fue. Valentina tocó como nunca antes había tocado, volcando no solo técnica, sino emoción en cada nota. Tocó sobre la pérdida y el dolor, pero también sobre la sanación y la esperanza, sobre cómo a veces las cosas más hermosas nacen de las circunstancias más improbables. Cuando la última nota resonó y la audiencia estalló en aplausos, Valentina buscó los ojos de Sebastián en la primera fila. Él estaba de pie, aplaudiendo, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, y en ese momento Valentina supo que su éxito significaba tanto para él como para ella. La crítica en el periódico al día siguiente fue escrita por otro crítico, no por Sebastián, que se había rehusado a reseñar la actuación de su propia esposa. Pero la reseña fue brillante, llamando a Valentina una de las pianistas más prometedoras de su generación, con técnica impecable y alma incomparable. Comenzaron a llegar ofertas, más recitales,
oportunidades de grabación, invitaciones para tocar con orquestas. La carrera de Valentina, que ella temía haber perdido al casarse, estaba floreciendo, y Sebastián estaba a su lado en cada paso, su mayor apoyo y fan. 2 años después de la boda, Valentina se despertó una mañana con una revelación que la hizo detenerse en medio de su rutina matutina. Era feliz, genuinamente, profundamente feliz. En algún lugar del camino, la casa de Sebastián se había convertido en su hogar. El hombre con el que había sido forzada a casarse se había convertido en el hombre que ella elegía amar todos los días. Encontró a Sebastián en el jardín, tomando su café matutino mientras leía el periódico. Él levantó los ojos cuando ella se acercó, su rostro iluminándose con esa sonrisa que estaba reservada solo para ella. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Valentina se sentó a su lado, tomando su mano. «Sebastián, necesito decirte algo importante». Él inmediatamente se puso alerta, la preocupación cruzando su rostro. «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?» «Más que bien», dijo Valentina sonriendo. «Estaba pensando en nuestro contrato, en el hecho de que en un año yo podría legalmente pedir el divorcio e irme sin consecuencias». El rostro de Sebastián palideció. «Valentina, si quieres irte, no te detendré. Te lo prometí». «Déjame terminar», interrumpió ella gentilmente. «No quiero el divorcio, Sebastián. Quiero quedarme, no por un año más hasta que termine el contrato, sino para siempre. Quiero renovar nuestros votos, pero esta vez de verdad, sin coacción, sin contratos. Solo 2 personas que se aman eligiendo pasar sus vidas juntas». Sebastián la miró, como si ella acabara de ofrecerle el mundo. «¿Estás segura? ¿Incluso después de todo? ¿Incluso sabiendo cómo empezó esto?» «Especialmente sabiendo cómo empezó», dijo Valentina. «Porque eso hace que lo que tenemos ahora sea aún más milagroso. Empezamos en el peor lugar posible y construimos algo hermoso desde aquellas cenizas. Si pudimos hacer eso, podemos hacer cualquier cosa». Sebastián la atrajo a sus brazos, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. «Te amo», dijo él, su voz embargada de emoción. «Te amo de una forma que ni siquiera sabía que era posible. Me devolviste no solo mi pasión por la música, sino mi pasión por la vida. Me enseñaste que el perdón es posible, que la sanación es posible, que el amor es posible, incluso cuando todo parece perdido». «Yo también te amo», respondió Valentina. «Y sí, me casaré contigo de nuevo, de verdad esta vez». 6 meses después, renovaron sus votos en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de la casa. Rodrigo estaba allí, y aunque las cosas entre él y Sebastián probablemente nunca se resolverían por completo, habían llegado a una especie de paz inquieta. El padre de Valentina se había disculpado públicamente por sus acciones de 15 años atrás. Había compensado a Sebastián financieramente y estaba tratando de vivir con las consecuencias de sus elecciones. Pero el día no era sobre el pasado, era sobre el futuro. Valentina llevaba un sencillo vestido de seda blanca, con flores frescas en el cabello. Sebastián estaba radiante en un traje claro. Cuando llegó el momento de los votos, fueron palabras que ellos mismos escribieron. «Valentina», comenzó Sebastián, su voz firme pero cargada de emoción. «Cuando nos casamos hace 2 años y medio, yo creía que estaba ejecutando una venganza. Pero Dios, el universo, el destino, tenía otros planes. Entraste en mi vida y trajiste luz donde solo había oscuridad. Me enseñaste que el amor verdadero no lleva un registro de errores, que la misericordia es más fuerte que la venganza y que a veces los mayores regalos vienen envueltos en las circunstancias más difíciles. Prometo pasar el resto de mi vida siendo digno de tu amor, siendo tu compañero, tu apoyo y tu mayor fan. Prometo escucharte tocar el piano todos los días y nunca dejar de maravillarme con tu talento. Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los días difíciles. Y prometo nunca, jamás, darte motivos para arrepentirte de haberte quedado». Lágrimas corrían por el rostro de Valentina mientras ella comenzaba sus propios votos. «Sebastián, cuando entré en este matrimonio, yo creía que me estaba sacrificando, pero en realidad me estaba encontrando a mí misma. Viste en mí una fuerza que no sabía que tenía.
Me desafiaste, me apoyaste, y me amaste de una forma que nunca pensé que fuera posible. Nuestro comienzo fue imperfecto, marcado por el dolor y los errores, pero me enseñaste que no es cómo empieza una historia lo que importa, sino cómo se desarrolla y cómo elegimos continuarla. Prometo amarte con todo mi corazón. Prometo tocar música para ti en nuestros días más oscuros, para recordarnos que la belleza aún existe. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras que la vida nos traiga. Y prometo siempre recordar que el amor verdadero no es sobre la perfección, sino sobre dos personas imperfectas eligiendo trabajar juntas para crear algo hermoso. Cuando intercambiaron anillos y se besaron, no había dolor en el beso, ninguna complicación, solo amor puro y verdadero. Los invitados aplaudieron, y por primera vez en décadas, incluso Rodrigo sonrió genuinamente, viendo a su hija tan claramente feliz. La recepción estuvo llena de música y risas. Valentina tocó el piano, y por primera vez desde el accidente, Sebastián se paró al lado del piano y cantó silenciosamente las palabras de una antigua canción de amor italiana mientras ella tocaba la melodía. No salía sonido de él, pero todos pudieron ver sus cuerdas vocales intentando formar las palabras, y no había un ojo seco en el jardín. 3 años después de la boda original, un mes después de renovar sus votos, Valentina descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Sebastián, él la tomó en sus brazos y dio vueltas con ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «Un niño», dijo él maravillado. «Vamos a tener un hijo, una nueva vida viniendo de todo este caos y dolor. Es un milagro, es una promesa», corrigió Valentina poniendo su mano en su vientre a un plano. «Una promesa de que nuestro futuro será mejor que nuestro pasado, de que vamos a crear algo hermoso juntos». 9 meses después, nació una niña. La llamaron Sofía Leticia, honrando tanto a la exprometida de Sebastián como reconociendo que el pasado es parte de quienes somos, pero no tiene que definir en quiénes nos convertimos. La pequeña Sofía tenía los ojos de su madre y el cabello oscuro de su padre, y cuando lloraba su voz era fuerte y clara. «Ella va a ser cantante», dijo Sebastián una noche, sosteniendo a la bebé mientras Valentina descansaba. «Puedo sentirlo. Tendrá la voz que yo perdí». Valentina miró a su marido, viendo las lágrimas de alegría en sus ojos. «Y tú le enseñarás sobre música, sobre pasión, sobre arte. Vas a ser un padre maravilloso. Le enseñaremos juntos», corrigió Sebastián. «Sobre música, sí, pero también sobre el perdón, sobre segundas oportunidades, sobre cómo a veces los mayores regalos de Dios vienen disfrazados de pruebas». En los años que siguieron, su vida se desarrolló con la alegría ordinaria de una familia feliz. Valentina continuó su carrera como pianista, haciendo giras ocasionales, pero siempre volviendo a casa. Sebastián suavizó sus críticas musicales, volviéndose conocido no por destruir carreras, sino por nutrir talentos jóvenes. Comenzó una fundación que daba becas a jóvenes cantantes de orígenes humildes, el tipo de ayuda que él había recibido cuando era joven. Rodrigo se convirtió en un abuelo dedicado, y aunque su relación con Sebastián nunca fue cálida, había un respeto mutuo nacido de que ambos amaban a la misma mujer de formas diferentes. En el 5º aniversario de bodas, Rodrigo finalmente dijo las palabras que necesitaban ser dichas desde hacía años. «Sebastián, destruí tu vida por envidia y orgullo. No hay excusa para lo que hice. Pero veo cómo amas a mi hija, cómo la has hecho florecer, y estoy agradecido. Eres el mejor hombre, y siempre lo fuiste». Sebastián estrechó la mano del hombre mayor. «El pasado no se puede cambiar, Rodrigo, pero podemos elegir cómo dejamos que nos afecte. Por Valentina, por Sofía, dejemos que nos haga más sabios, no más amargados». 10 años después de la boda original, Valentina estaba dando un recital especial conmemorativo. La sala de conciertos estaba llena, incluyendo a Sebastián en la primera fila con Sofía, ahora una vivaz niña de 6 años que ya mostraba interés tanto por el piano como por el canto. Antes de comenzar a tocar, Valentina habló al público. «Hace 10 años», dijo ella, su voz clara y fuerte, «entré en un matrimonio que no elegí, con un hombre al que temía. Mi padre había cometido un error terrible que hirió profundamente a ese hombre,
y yo estaba pagando el precio. Pensé que mi vida había terminado, que mi música estaba perdida para siempre, pero Dios tenía otros planes. Él usó ese comienzo imposible para enseñarme sobre el perdón, sobre la redención, sobre cómo el amor verdadero puede crecer incluso en el suelo más rocoso. El hombre con el que fui forzada a casarme se convirtió en el amor de mi vida, mi compañero, mi mejor amigo. Él me enseñó que no somos definidos por nuestros peores momentos, sino por cómo elegimos seguir adelante desde ellos. Miró directamente a Sebastián. Esta presentación está dedicada a mi marido, que perdió su voz pero encontró su corazón, y a todos los que están escuchando que quizás estén en medio de sus propias pruebas. No se rindan. A veces los momentos más oscuros llegan justo antes del amanecer. A veces la persona que crees que es tu enemigo se convierte en tu mayor amor. Y a veces los comienzos forzados llevan a los finales más hermosos. Comenzó a tocar, y la música que fluía de sus dedos contaba toda la historia. El dolor, la lucha, la sanación, el amor, la alegría. Cuando terminó, la ovación fue ensordecedora. Pero Valentina solo tenía ojos para Sebastián, que estaba de pie, aplaudiendo, con Sofía en sus brazos. La niña gritaba, «¡Mamá! ¡Mamá!», con aquella voz fuerte y clara que era el mayor regalo que Sebastián podría haber recibido. Aquella noche, después de que Sofía estuviera durmiendo, Valentina y Sebastián se quedaron en el balcón de su habitación, mirando las estrellas. «¿Tienes algún arrepentimiento?», preguntó Sebastián, atrayéndola a sus brazos. «¿Sobre cómo empezaron las cosas? ¿Sobre los años que perdimos antes de encontrarnos?». Valentina pensó cuidadosamente antes de responder. «No puedo decir que no lamento el sufrimiento, la confusión, los meses de miedo. Pero si pudiera retroceder en el tiempo y cambiarlo todo, no lo haría, porque entonces no tendríamos esta versión de nosotros mismos. No tendríamos esta profundidad, esta comprensión, este amor que fue forjado en el fuego y salió más fuerte. Valoramos lo que tenemos porque sabemos cuánto costó llegar aquí. Eres más sabia de lo que merezco», dijo Sebastián, besando su cabello. «Pasé 15 años de mi vida alimentando odio y planeando venganza. Esos fueron años desperdiciados, años que nunca recuperaré. Pero entonces entraste en mi vida y recibí una segunda oportunidad, una oportunidad de ser el hombre que debería haber sido siempre, una oportunidad de amar y ser amado, una oportunidad de crear algo hermoso en lugar de destruir. Estoy agradecido todos los días por eso, y yo estoy agradecida», dijo Valentina, «porque me enseñaste que las personas pueden cambiar, que los corazones rotos pueden sanar, que a veces la música más hermosa viene del silencio, y a veces el amor más fuerte viene de las circunstancias más improbables». Se quedaron en silencio por un momento, abrazados, escuchando los suaves sonidos de la noche. Y entonces, tan bajo que Valentina casi no lo oyó, Sebastián empezó a tararear una melodía. No era canto, no en el sentido técnico. Su voz era ronca, los tonos imperfectos, pero era música de todos modos, la primera vez en 16 años que intentaba cantar. Valentina lo miró con lágrimas en los ojos. «Sebastián, todavía no es bonito», dijo él con una sonrisa triste. «Nunca será como antes. Pero me enseñaste que la belleza no está en la perfección, sino en el intento, en el coraje de hacer música incluso cuando tu voz está rota, en el coraje de amar incluso cuando tu corazón está herido. Es la música más hermosa que he oído», dijo Valentina honestamente, y era verdad, porque era la música de la sanación, de la esperanza, del amor triunfando sobre el dolor. Años después, cuando Sofía tenía 15 años y estaba comenzando su propia carrera como soprano, les preguntó a sus padres cómo se enamoraron. Valentina y Sebastián intercambiaron miradas, comunicándose de la forma en que solo las parejas que han compartido tanto pueden hacerlo. «Fue complicado», comenzó Valentina. «Nuestra historia no empezó con amor a primera vista o un encuentro romántico. Empezó con errores, con dolor, con circunstancias terribles. Pero», continuó Sebastián, «aprendimos que las mejores historias no son aquellas que empiezan perfectamente. Son aquellas donde las personas eligen trabajar a través de las imperfecciones, donde el perdón vence a la venganza,
donde el amor crece incluso cuando todas las probabilidades están en su contra. Tu abuelo cometió un error terrible que cambió la vida de tu padre para siempre, dijo Valentina honestamente. Habían decidido que cuando Sofía fuera lo suficientemente mayor, le contarían la verdad. Y tu padre, en su dolor, tomó decisiones que me hirieron, pero ambos eventualmente eligieron la sanación en lugar de la amargura. ¿Entonces no tuvieron un final feliz?, preguntó Sofía confundida. Sí lo tuvimos, dijo Sebastián sonriendo, pero no fue un final que se nos dio, fue un final que construimos, ladrillo por ladrillo, elección por elección, acto de perdón por acto de perdón. Y es por eso que es tan precioso. Si esta historia ha llegado a ti, dijo Valentina, haciendo eco de las palabras con las que comenzó la historia, es porque quizás Dios quiera recordarte que no todo comienzo difícil termina en tragedia, que a veces los encuentros más improbables son los que Él usa para sanar nuestras heridas más profundas, y que lo que hoy te asusta puede convertirse mañana en el inicio de un milagro. Sebastián atrajo tanto a Valentina como a Sofía en un abrazo. Somos una familia construida sobre cenizas, dijo él, pero mira cómo hemos florecido. Mira cómo la música ha vuelto a nuestra casa. Mira cómo el amor venció. Y mientras el sol se ponía sobre la casa, que una vez fue una prisión, pero se convirtió en un hogar, 3 voces, una rota pero intentándolo, una fuerte y entrenada, y una joven y llena de promesa, armonizaron juntas en una simple canción sobre amor, perdón y segundas oportunidades. Porque a veces las historias más hermosas no son aquellas que comienzan con «había una vez» y terminan con «vivieron felices para siempre». A veces las historias más hermosas son aquellas que comienzan con dolor y terminan con elecciones conscientes de amar a pesar de todo. Son las historias que nos recuerdan que la redención es posible, que las personas pueden cambiar y que el amor verdadero no es sobre la perfección, sino sobre 2 almas imperfectas decidiendo sanar juntas. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees que el amor verdadero todavía existe, si necesitas un recordatorio de que Dios nunca llega tarde y que a veces lo que parece el final es solo el comienzo de un milagro, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con alguien que amas. Que tengas un día bendecido y nunca olvides, hasta los corazones más rotos pueden aprender a cantar de nuevo.